Nunca pensé que estaría aquí, mirando las grietas del techo de nuestra cocina, preguntándome cómo había llegado mi vida a este punto. El sonido de los fuertes pasos de Víctor caminando de un lado a otro en nuestra pequeña sala de estar se sentía como una bomba de tiempo. Sabía que se acercaba la explosión, simplemente no sabía cuándo. Nuestro apartamento en el centro de Chicago siempre había parecido estrecho, pero esta noche era asfixiante. Las paredes parecieron cerrarse sobre mí mientras revolvía la olla de salsa de espagueti en la estufa, tratando de concentrarme en cualquier cosa menos en la inminente confrontación. El aroma del ajo y la albahaca llenó el aire, pero hizo poco para calmar mis nervios. Víctor y yo llevábamos 10 años casados, pero últimamente parecía que éramos extraños compartiendo el mismo espacio. Nos conocimos en la universidad, ambos con los ojos brillantes y llenos de sueños. Él estaba estudiando negocios y yo me estaba especializando en economía. Nos unimos por nuestro amor compartido por los números y los planes ambiciosos para el futuro. En aquel entonces, pensé que juntos éramos imparables. Pero la vida tiene una manera de desgastarte, ¿no? Después de graduarnos, la realidad nos golpeó duramente. El mercado laboral era difícil y ambos terminamos en puestos que estaban lejos de las carreras de nuestros sueños. Víctor se sintió cada vez más frustrado al ver a sus compañeros de la universidad ascender en la escala corporativa mientras él estaba atrapado en un trabajo sin futuro en un banco local. Traté de mantener una actitud positiva, trabajando como contador para una pequeña empresa, siempre buscando oportunidades para crecer. Con el paso de los años, la distancia entre nosotros creció. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas, nuestros sueños más pequeños. La pasión que alguna vez alimentó nuestra relación se había desvanecido, reemplazada por un resentimiento silencioso que ninguno de los dos quería reconocer. Pero me negué a rendirme. Pasé las tardes estudiando el mercado de valores, leyendo blogs financieros y viendo tutoriales de inversión en línea. Estaba decidido a encontrar una manera de mejorar nuestra situación, de reavivar la chispa que una vez tuvimos. Fue entonces cuando me topé con una acción prometedora. Era una pequeña empresa de tecnología que desarrollaba software innovador para la industria de la salud. Todo en él gritaba potencial. Pasé semanas analizando sus finanzas, leyendo sobre su equipo directivo y siguiendo las tendencias de la industria. Estaba convencido de que este podría ser nuestro boleto hacia una vida mejor. Entonces tomé una decisión. Invertí nuestros modestos ahorros, $5,000 que habíamos estado ahorrando durante años, en esta acción. Sabía que era un riesgo, pero creía en ello con cada fibra de mi ser. Había planeado contárselo a Víctor esta noche, esperando que él entendiera y compartiera mi entusiasmo. Pero cuando lo escuché cerrar la puerta de entrada esta tarde, supe que algo andaba mal. Entró furioso en la cocina, su rostro era una máscara de furia. Antes de que pudiera saludarlo, comenzó a gritar que su hermana necesitaba dinero para un auto. Se me dio un vuelco el estómago al darme cuenta del terrible momento de mi inversión. Víctor, por favor, déjame explicarte, le supliqué, apagando la estufa y enfrentándolo. Encontré esta increíble oportunidad de inversión. Mi inversión, escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Quieres decir que apostaste nuestros ahorros sin siquiera decírmelo? Intenté mantener la voz tranquila, a pesar del miedo que crecía en mi pecho. No se trata de apuestas, Víctor. He investigado exhaustivamente. Esta empresa tiene un potencial asombroso. ¿Si le damos algo de tiempo? ¿Tiempo? Él se rió amargamente. No tenemos tiempo, Clara. Mi hermana necesita ese dinero ahora. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme. No estoy siendo egoísta. Estoy tratando de asegurar nuestro futuro. Si esto vale la pena, finalmente podremos permitirnos comprar una casa, tal vez incluso formar una familia. Los ojos de Víctor se entrecerraron peligrosamente. ¿Una familia? ¿Crees que quiero formar una familia con alguien en quien ni siquiera puedo confiar? Cada palabra se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Puedes confiar en mí, Víctor. Siempre he tenido en cuenta nuestros mejores intereses. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Hablamos de tomar riesgos, de construir algo grandioso juntos. Eso fue hace mucho tiempo, dijo con voz fría.
En aquel entonces éramos niños ingenuos. Este es el mundo real, Clara. Y en el mundo real, no desperdicias el dinero de tu familia en una quimera. Podía sentir las lágrimas brotar de mis ojos, pero parpadeé para contenerlas. No dejaría que me viera llorar. No es una quimera. Si me escucharan, podría mostrarles la investigación que he realizado. Esta empresa. No quiero oír hablar de tu maldita compañía. Víctor rugió, golpeando su puño contra la encimera de la cocina. El sonido me hizo saltar e instintivamente di un paso atrás. En ese momento, vi algo cambiar en los ojos de Víctor. La ira fue reemplazada por algo más oscuro, algo que nunca antes había visto. Me aterrorizó. Víctor, dije suavemente, tratando de calmar la situación. Sé que estás molesto, pero podemos resolver esto juntos. Siempre hemos sido un equipo, ¿recuerdas? Pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos. Víctor caminaba de nuevo, pasándose las manos por el pelo con frustración. ¿Un equipo?, se burló. Un equipo no toma decisiones unilaterales sobre sus finanzas compartidas. Respiré profundamente, intentando por última vez razonar con él. Sé que debería haber hablado contigo primero. Ese fue mi error, y lo siento. Pero, por favor, dale una oportunidad. Si no funciona, asumiré toda la responsabilidad. Un segundo trabajo si es necesario, para pagarle a tu hermana. Por un momento, me pareció ver un destello del viejo Víctor, el hombre del que me enamoré, en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como apareció. ¿Cómo te atreves a gastar ese dinero, bruja?, escupió, su voz resonó en nuestro pequeño apartamento. El veneno de sus palabras me hizo estremecer. No es solo tu dinero. Lo estaba guardando para el auto de mi hermana. Abrí la boca para responder, para intentar explicarme por última vez, pero nunca tuve la oportunidad. Antes de que pudiera reaccionar, el puño de Víctor me golpeó de lleno en el estómago. El dolor fue inmediato e intenso, dejándome sin aliento. Jadeé y tropecé hacia atrás, mi cadera golpeó con fuerza la encimera de la cocina. Mientras luchaba por respirar, agarrándome el estómago, miré a Víctor con incredulidad. Esto no puede estar pasando. El hombre al que había amado durante más de una década, el hombre con el que había construido mi vida, acababa de golpearme. El dolor físico no era nada comparado con la agonía de la traición que me invadió. Víctor pareció sorprendido por sus propias acciones por una fracción de segundo, pero luego su rostro se endureció nuevamente. Me dio la espalda y sus palabras de despedida fueron más profundas que el golpe. Coge tus cosas y vete. Ya he tenido suficiente de ti. Me deslicé hasta el frío suelo de la cocina, con lágrimas corriendo por mi rostro. La salsa de espagueti en la estufa había comenzado a arder, llenando el aire con un olor acre que coincidía con la amargura de mi corazón. Mientras estaba sentada allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder, me di cuenta de que este momento marcaba el final de todo lo que había conocido durante los últimos 10 años. Los sueños que habíamos compartido, la vida que habíamos construido juntos, todo se derrumbó en un instante. El hombre que creía conocer había desaparecido, reemplazado por alguien que no reconocía, alguien capaz de herirme no solo con palabras, sino también con sus puños. Cuando la conmoción comenzó a desaparecer, una extraña sensación de claridad me invadió. Sabía, con absoluta certeza, que no podía quedarme más aquí. Esta no era una pelea de la que pudiéramos regresar, un problema que pudiéramos resolver con disculpas y promesas de hacerlo mejor. Este fue el final. Con manos temblorosas, me levanté del suelo. Mi estómago palpitaba donde Víctor me había golpeado, un recordatorio físico de cómo nuestra relación se había deteriorado. Miré alrededor de la cocina, la cena a medio cocinar, los platos sin lavar en el fregadero, las cortinas descoloridas que habíamos elegido juntos años atrás, y sentí una profunda sensación de pérdida. Pero debajo del dolor y el miedo, sentí que algo más se movía. Una pequeña chispa de desafío, de determinación. Víctor podría haberme dicho que me fuera, pero me di cuenta de que ahora esa era mi elección. Estaba eligiendo alejarme de una situación que se había vuelto tóxica, incluso peligrosa. Mientras me dirigía hacia nuestra habitación para empacar mis cosas, me vi en el espejo del pasillo.
Mis ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, mi cabello estaba desordenado, pero había algo diferente en mi expresión. Una fuerza que no había visto en años. Es posible que haya perdido a mi marido, mi hogar y mi sensación de seguridad en una noche terrible. Pero cuando comencé a recoger mis pertenencias, me hice una promesa silenciosa. Este no sería el final de mi historia. Sería un nuevo comienzo. No sé cuánto tiempo estuve tendido en el frío piso de la cocina, mis lágrimas acumulándose debajo de mí mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asimilarse. Las palabras de Víctor resonaron en mi mente: coge tus cosas y vete. Ella tuve suficiente de ti. La finalidad de esas palabras, junto con el dolor persistente en mi estómago donde me había golpeado, finalmente me impulsó a actuar. Con las piernas temblorosas, me levanté, apoyándome en la encimera de la cocina. El apartamento estaba inquietantemente silencioso ahora, salvo por el tic-tac del viejo reloj de la pared, un regalo de bodas de los padres de Víctor. Cada tic-tac parecía una cuenta regresiva, instándome a irme antes de que las cosas empeoraran. Me dirigí a nuestro dormitorio, no, ahora a su dormitorio, y saqué la maltrecha maleta de lo alto del armario. Era la misma maleta que habíamos usado en nuestra luna de miel a las cataratas del Niágara, un viaje lleno de risas y promesas de un futuro brillante. Ahora llevaría los restos de mi matrimonio destrozado. Cuando comencé a empacar, cada artículo que tocaba me traía una avalancha de recuerdos. El suéter azul suave que Víctor me había regalado por mi cumpleaños hace 3 años. Recordé cómo sus ojos se iluminaron cuando abrí el regalo. Lo doblé con cuidado y lo coloqué en la maleta. Mis manos se detuvieron en la tela. ¿Podría alguna vez volver a ponérmelo sin pensar en él? Luego vino mi ropa de trabajo, blusas y pantalones cómodos que usaba en mi trabajo de contabilidad. Los empaqué mecánicamente, mientras mi mente vagaba hacia la inversión que había hecho. A pesar de todo lo que había pasado, todavía creía en esa acción. No se trataba solo del dinero, se trataba del futuro que había imaginado para nosotros. Un futuro que ahora parecía increíblemente fuera de su alcance. Mientras caminaba por la habitación recogiendo mis pertenencias, vi la foto de nuestra boda en la cómoda. Parecíamos tan jóvenes, tan felices. El brazo de Víctor estaba alrededor de mi cintura y ambos estábamos sonriendo a la cámara, con toda nuestra vida por delante. Cogí el marco y mi dedo recorrió el contorno de nuestros rostros. Por un momento, estuve tentado de empacarlo, de conservar esta parte de nuestros días más felices. Pero entonces recordé la mirada en los ojos de Víctor cuando me golpeó, y dejé la foto boca abajo sobre la cómoda. Es mejor dejar atrás algunos recuerdos. Me dirigí al baño y recogí mis artículos de tocador. El aroma familiar de mi champú me golpeó y de repente me sentí abrumada por la normalidad de todo. Esta misma mañana me encontraba en ese mismo lugar, preparándome para ir a trabajar, sin darme cuenta de que mi vida estaba a punto de desmoronarse. Contuve un sollozo mientras arrojaba mi cepillo de dientes y mi limpiador facial en una pequeña bolsa. De regreso al dormitorio, abrí mi joyero. La mayoría de las piezas que había dentro eran regalos de Víctor a lo largo de los años, cumpleaños, aniversarios, disculpas tras discusiones. Dudé, sin saber si debía tomarlos. Eran míos, pero ahora se sentían contaminados. Al final, me quedé solo con el sencillo collar de plata que me había regalado mi abuela antes de fallecer. Todo lo demás lo dejé atrás. Mientras cerraba la maleta, me di cuenta de lo poco que llevaba conmigo. 10 años de matrimonio, reducidos a una sola maleta y una bolsa de artículos de tocador. Parecía imposible que mi vida pudiera deshacerse tan fácilmente. Miré el reloj, apenas había pasado 1 hora desde la pelea en la cocina. Víctor no había venido a ver cómo estaba, no había intentado disculparse ni impedirme que me fuera. El silencio en su parte del apartamento era ensordecedor. Con mis maletas hechas, eché un último vistazo a la habitación. Mis ojos se posaron en la estantería de la esquina. Entre las diversas novelas y libros de texto había un pequeño diario encuadernado en piel, el diario de mis sueños. Lo comencé en la universidad, anotando mis esperanzas y planes para el futuro. A lo largo de los años, seguí ampliando mis sueños, incluso cuando esos sueños parecían alejarse cada vez más. Me acerqué y saqué el diario del estante. Al hojear las páginas, vi entradas sobre cómo iniciar nuestro propio negocio,
viajar por el mundo y tener hijos. Sueños que Víctor y yo habíamos compartido alguna vez, pero que de alguna manera habíamos perdido en el camino. Apreté el diario contra mi pecho y lo metí en mi bolso. Al menos, me aferraría a mis sueños. Mientras llevaba mi maleta al pasillo, me sorprendió lo brillante que parecía. La luz del techo que había estado parpadeando durante meses, un trabajo que Víctor había prometido arreglar pero que nunca cumplió, ahora brillaba constantemente, iluminando el camino hacia la puerta principal. Lo sentí como una señal que me guiaba hacia un nuevo capítulo de mi vida. Me detuve en la puerta de la cocina, mirando el desorden de nuestra cena interrumpida. El olor a quemado de la olvidada salsa de espagueti todavía flotaba en el aire. Por un momento, pensé en limpiar, una fuerza de costumbre, supongo. Pero luego me detuve. Esta ya no era mi responsabilidad. Mientras alcanzaba la manija de la puerta principal, escuché movimiento en la sala de estar. Víctor apareció en la puerta, con el rostro una máscara de indiferencia. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Busqué en sus ojos cualquier señal de remordimiento, cualquier indicación de que quería que me quedara. Pero lo único que vi fue un frío desapego. Me voy, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. No sé a dónde voy, pero sé que no puedo quedarme aquí. Víctor asintió, su expresión no cambió. Eso probablemente sea lo mejor, respondió con tono plano. Esperé más, una disculpa, una súplica para que me quedara, cualquier cosa. Pero no llegó nada. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todas las cosas que deberíamos habernos dicho hace años. Finalmente, me di la vuelta. Adiós, Víctor, dije suavemente, abriendo la puerta. Cuando salí al pasillo, arrastrando mi maleta detrás de mí, sentí una extraña mezcla de emociones invadirme. Había miedo, por supuesto, miedo a lo desconocido, a lo que se avecinaba. Pero también hubo una inesperada sensación de alivio, incluso de emoción. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo fue surrealista. Mientras observaba cómo los números de los pisos disminuían, pensé en todas las veces que había realizado el mismo viaje. Ir a trabajar, volver a casa, siempre con la misma rutina, las mismas discusiones, las mismas decepciones. Pero ya no. Cuando estas puertas se abrieran, estaría entrando a una nueva vida. Afuera, el aire nocturno de Chicago era fresco y fresco contra mis mejillas manchadas de lágrimas. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, en marcado contraste con la oscuridad que sentía en mi interior. Me quedé un momento en la acera, con mi maleta a mis pies, repentinamente abrumada por la enormidad de lo que me esperaba. ¿A dónde iría? ¿Qué haría yo? Tenía algo de dinero ahorrado en mi cuenta personal, pero no duraría mucho. Necesitaba un plan. Mientras reflexionaba sobre mi próximo movimiento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de mi amiga Sara. Oye, niña. ¿Todavía vamos a almorzar este fin de semana? Me quedé mirando el mensaje, un salvavidas en el caos de mis pensamientos. Sara. Por supuesto. Ella había sido mi mejor amiga desde la universidad, siempre ahí para mí en las buenas y en las malas. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, presioné el botón de llamada. ¿Y Clara? Respondió la alegre voz de Sara. ¿Qué pasa? ¿No es un poco tarde para una llamada? Respiré profundamente, tratando de mantener la voz firme. Sara, yo necesito un lugar donde quedarme. Solo por unos días. Algo pasó con Víctor, y yo. No pude terminar la frase, pero no era necesario. El tono de Sara cambió de inmediato. Oh, cariño. Ven ahora mismo. Te enviaré mi dirección. Quédate todo el tiempo que necesites, ¿de acuerdo? El alivio me invadió. Gracias, susurré, incapaz de decir más. Mientras tomaba un taxi para llevarme a casa de Sara, miré hacia el edificio de apartamentos por última vez. En algún lugar allí arriba, Víctor probablemente estaba sentado en la oscuridad, tal vez incluso arrepintiéndose de sus acciones. Pero no podía pensar en eso ahora. Tenía que concentrarme en seguir adelante.
El taxi se detuvo y cargué mi maleta en el maletero. Mientras me acomodaba en el asiento trasero y le daba la dirección de Sara al conductor, sentí una extraña sensación de calma invadirme. Sí, mi matrimonio había terminado. Sí, estaba dejando atrás la vida que había conocido durante la última década. Pero también estaba dejando atrás el miedo, la decepción y la lenta erosión de mi autoestima. Mientras el taxi se alejaba de la acera, llevándome hacia un futuro incierto, me hice una promesa silenciosa. No importa lo que pasó después, nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña. Reconstruiría mi vida, pieza por pieza si fuera necesario, y la haría mejor que antes. Las luces de la ciudad se desdibujaron mientras conducíamos y sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Pero esta vez no fue una lágrima de tristeza o miedo. Fue una lágrima de determinación. Mi historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Los primeros días en casa de Sara transcurrieron borrosamente. Pasé la mayor parte del tiempo acurrucada en su sofá lleno de bultos, mirando fijamente la televisión o por la ventana, repitiendo esa fatídica noche una y otra vez en mi mente. Sara, bendita sea su corazón, hizo todo lo posible por consolarme. Me trajo té, pidió mi comida para llevar favorita y no me presionó para hablar hasta que estuve lista. Fue al tercer día cuando finalmente me derrumbé y le conté todo. Nos sentamos en la pequeña mesa de su cocina, con tazas de café enfriándose entre nosotros, mientras yo le contaba toda la historia, la inversión, la pelea, el golpe que lo cambió todo. Oh, Clara, susurró Sara, extendiéndose por encima de la mesa para apretar mi mano. Lamento mucho que hayas pasado por eso. Pero estoy orgulloso de que te hayas ido. Hiciste lo correcto. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi espíritu maltratado. Por primera vez desde esa noche, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, pueda superar esto. A medida que los días se convirtieron en semanas, poco a poco comencé a salir de mi niebla de dolor y conmoción. Sabía que no podía quedarme en el sofá de Sara para siempre. Necesitaba determinar mis próximos pasos. Pero cada vez que pensaba en buscar trabajo o apartamento, me sentía abrumado. ¿Cómo podría empezar de cero a los 32? Fue durante uno de esos momentos de desesperación que mi teléfono sonó con una notificación. Distraídamente, lo revisé, esperando otro mensaje de preocupación de algún compañero de trabajo o amigo. En cambio, fue una alerta de mi aplicación de inversiones. Mi corazón se aceleró cuando lo abrí, recordando las acciones que habían causado tantos problemas. Para mi sorpresa, el valor se había duplicado de la noche a la mañana. La pequeña empresa de tecnología en la que había invertido acababa de anunciar una importante asociación con un proveedor líder de atención médica. Sus acciones se estaban disparando. «Sara», grité, mi voz temblaba de incredulidad. «Sara, no lo vas a creer». Entró corriendo desde la otra habitación, con la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?» «No pasa nada», dije, con una risa burbujeando en mi garganta. «Todo está bien». La inversión dio sus frutos. Realmente dio sus frutos. Nos acurrucamos frente a mi teléfono y observamos con asombro cómo los números seguían aumentando. Al final del día, mi inversión inicial de 5,000 pesos se había convertido en 15,000 pesos. No fue una fortuna, pero fue suficiente. Suficiente para empezar de nuevo. Esa noche, mientras estaba acostada en el sofá mirando al techo, tomé una decisión. Esta ganancia inesperada no se debió solo al dinero. Fue una señal. Una señal de que podía confiar en mis instintos, de que tenía valor más allá de ser la esposa de alguien. Era hora de tomar el control de mi vida. A la mañana siguiente, me desperté temprano, lleno de una sensación de propósito que no había sentido en años. Preparé una taza de café y coloqué mi computadora portátil en la mesa de la cocina de Sara. Ya era hora de darle un buen uso a mi título en economía. Pasé horas investigando, leyendo blogs financieros, viendo tutoriales de inversión y analizando las tendencias del mercado. No solo quería entender qué había pasado con mi afortunada inversión, quería aprender cómo replicar ese éxito. Los días se convirtieron en semanas y la mesa de la cocina de Sara se convirtió en mi centro de mando. Creé hojas de cálculo,
Estudié informes de la empresa e incluso comencé un pequeño blog que documentaba mi viaje de aprendizaje. Por la noche, cuando Sara regresaba a casa de su trabajo en el periódico local, yo compartía con entusiasmo mis nuevos conocimientos con ella. «Sabes», dijo una noche, mientras le explicaba las complejidades de la inversión de dividendos, «nunca antes te había visto tan apasionado por algo. Ni siquiera en la universidad». Sus palabras me detuvieron en seco. Ella tenía razón. En algún momento del camino, en medio de mi matrimonio en ruinas y mi trabajo sin futuro, había perdido mi pasión. Pero ahora había regresado con venganza. A medida que mis conocimientos crecieron, también creció mi confianza. Empecé a hacer pequeñas inversiones calculadas con el dinero que había ganado. Algunos valieron la pena, otros no, pero cada uno me enseñó algo nuevo. Aprendí a confiar en mis instintos y al mismo tiempo hice una investigación exhaustiva. Aprendí a ser paciente, a pensar a largo plazo en lugar de perseguir ganancias rápidas. Aproximadamente un mes después de mudarme con Sara, decidí que era hora de encontrar mi propio lugar. Mis inversiones iban lo suficientemente bien como para poder permitirme un pequeño estudio. No era mucho, solo una pequeña cocina, un baño y una habitación principal que servía como dormitorio y sala de estar, pero era mío. El día que me mudé, colgué mi ropa en el estrecho armario y ordené mis pocas posesiones. Sentí una sensación de orgullo que no había experimentado en años. Esa noche, mientras me sentaba en mi sofá de segunda mano, comía comida para llevar y contemplaba el horizonte de Chicago, saqué mi viejo diario de sueños. Hojeé las páginas, pasando por todos los sueños que había compartido con Víctor, hasta que llegué a una página en blanco. Allí escribí una nueva entrada: sueño, ser financieramente independiente. Ayudar a otras mujeres a tomar el control de su futuro financiero. Era un gran sueño, tal vez incluso imposible. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí capaz de perseguirlo. Los siguientes meses fueron un torbellino de aprendizaje y crecimiento. Mantuve mi trabajo diario como contador, pero dediqué cada momento libre a ampliar mis conocimientos financieros. Tomé cursos en línea sobre estrategias de inversión y planificación financiera. Asistí a reuniones locales para aspirantes a emprendedores, absorbiendo sus experiencias y consejos. Un día, al salir de una de estas reuniones, una mujer se me acercó. Se presentó como Diane, una cazatalentos de una prestigiosa firma financiera. No pude evitar notar sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas, dijo. Parece que tienes una verdadera habilidad para estas cosas. ¿Alguna vez has considerado una carrera en finanzas? Me quedé desconcertado. ¿A mí? ¿Una carrera en finanzas? Pero mientras lo pensaba, me di cuenta de que eso es exactamente por lo que había estado trabajando todos estos meses. Diane me dio su tarjeta y me invitó a una entrevista para un puesto de analista junior en su empresa. Mi antiguo yo habría dudado de si estaba cualificado. Pero yo ya no era esa persona. El proceso de entrevistas fue agotador, múltiples rondas de entrevistas, estudios de casos y análisis financieros. Pero con cada desafío, me sentí más viva. Esto era lo que debía hacer. Cuando llegó la oferta de trabajo no lo podía creer. El salario era el doble de lo que ganaba como contador, con potencial para obtener importantes bonificaciones basadas en el desempeño. Era más dinero del que había ganado en mi vida. Mientras estaba sentada en mi pequeño estudio, mirando la carta de oferta, no pude evitar pensar en esa noche en la cocina con Víctor. Me había llamado bruja por invertir nuestros ahorros. Ahora, esa misma decisión me había llevado a una nueva carrera, una nueva vida. Llamé a Sara para compartir la noticia. Mientras lo celebrábamos por teléfono, ella dijo algo que se me quedó grabado. Clara, ¿te das cuenta de lo que has hecho? En tan solo unos meses, has cambiado completamente tu vida. Eres como un fénix que surge de las cenizas. Un fénix resurgiendo de las cenizas. Me gustó esa imagen. De las cenizas de mi matrimonio fallido y mi autoestima destrozada, encontré mi verdadera vocación. Había descubierto una fuerza que nunca supe que poseía. Mientras me preparaba para mi primer día en el nuevo trabajo, me miré al espejo. Atrás quedó la mujer tímida e insegura que había salido del apartamento de Víctor esa noche. En su lugar había alguien confiado,
alguien que sabía lo que valía. Alicé mi nueva chaqueta, un pequeño derroche para celebrar mi nuevo trabajo, y sonreí ante mi reflejo. «¿Tienes esto?», me dije. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Al entrar al elegante edificio de oficinas el primer día, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Esto era más que un simple trabajo nuevo, fue el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo donde yo era el autor, donde yo tomaba las decisiones. Mientras subía en el ascensor a mi nueva oficina, me hice una promesa silenciosa. No importa a dónde me llevara este viaje, nunca olvidaría las lecciones que aprendí. Usaría mis experiencias, tanto buenas como malas, para impulsar mi éxito. Y algún día, cuando estuviera en condiciones de hacerlo, encontraría una manera de ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza, tal como yo había descubierto la mía. Las puertas del ascensor se abrieron y salí a mi futuro. Listo para cualquier desafío que se presente. Listo para levantarse. 1 año. Es sorprendente cuánto puede cambiar en tan solo 1 año. Mientras me paraba frente al espejo de cuerpo entero en mi nuevo apartamento, ajustándome la impecable blusa blanca y alisando mi traje azul marino a medida, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Atrás quedó la tímida y desconfiada Clara que había huido de su matrimonio con nada más que una maleta y el corazón roto. En su lugar había una mujer que exudaba confianza, poder y propósito. El año pasado fue un torbellino de desafíos y triunfos. Mi trabajo como analista junior había sido solo el comienzo. Me lancé al trabajo con una pasión que incluso a mí me sorprendió. Tarde en la noche estudiando detenidamente informes financieros, temprano en la mañana analizando las tendencias del mercado, disfruté cada minuto. Mis colegas rápidamente se dieron cuenta de mi dedicación y perspicacia. Todavía recuerdo el día que mi jefe me llamó a su oficina. Estaba nervioso, preguntándome si había cometido algún terrible error. En cambio, sonrió y dijo: «Clara, nunca he visto a nadie retomar este negocio tan rápido como tú. ¿Cómo te sentirías al dirigir nuestra nueva división de tecnología financiera?». El ascenso vino acompañado de un importante aumento salarial y un nivel de responsabilidad que me habría aterrorizado hace apenas 1 año. Pero estaba preparado para ello. Más que listo, tenía hambre de ello. Bajo mi liderazgo, la división FinTech floreció. Desarrollamos productos financieros innovadores que llamaron la atención de algunos de los principales actores de la industria. Nuestro éxito no pasó desapercibido. Pronto, otras empresas me buscaron candidatos y me ofrecieron puestos para los que nunca soñé que estaría calificado. Pero fue la llamada de Jenny Reeves, directora ejecutiva de Techfin Innovations, la que lo cambió todo. Techfin era una empresa prometedora que estaba causando sensación en el sector de la tecnología financiera. Buscaban un nuevo director ejecutivo, alguien con perspicacia financiera y una nueva perspectiva de la tecnología. Alguien, dijo Jenny, exactamente como yo. El proceso de entrevista fue intenso. Pasé semanas preparándome, investigando la empresa y desarrollando una estrategia integral para su crecimiento futuro. Cuando entré a la sala de juntas para hacer una presentación ante los ejecutivos y los principales accionistas de la empresa, sentí un familiar aleteo de nervios en el estómago. Pero tan pronto como comencé a hablar, exponiendo mi visión para el futuro de la empresa, los nervios desaparecieron. Aquí era donde yo pertenecía. 2 días después recibí la oferta. Director ejecutivo de Techfin Innovations. El salario me mareaba con solo mirarlo, sin mencionar las opciones sobre acciones y otros beneficios. Pero no se trataba de dinero, sino de la oportunidad de liderar, de dar forma al futuro de toda una empresa. Cuando acepté el puesto, no pude evitar pensar en esa noche en la cocina con Víctor, cuando él se burló de mi inversión y me llamó bruja. Si tan solo pudiera verme ahora. Mis primeros meses como director ejecutivo fueron una curva de aprendizaje pronunciada. Tuve que ponerme al día rápidamente en todos los aspectos de las operaciones de la empresa, desde nuestro desarrollo tecnológico hasta nuestras estrategias de marketing. Trabajaba muchas horas, a menudo llegaba a la oficina antes del amanecer y salía mucho después del anochecer. Pero disfruté cada minuto. Reuní un equipo fuerte a mi alrededor, personas que compartían mi visión e impulso. Juntos, comenzamos a implementar cambios,
racionalizando nuestras operaciones e impulsando productos más innovadores. No siempre fue fácil, hubo reveses y desafíos en el camino. Pero con cada obstáculo que superábamos, mi confianza crecía. Uno de mis momentos de mayor orgullo llegó cuando lanzamos una nueva aplicación diseñada para ayudar a las personas de bajos ingresos a administrar mejor sus finanzas. Fue un proyecto cercano a mi corazón, inspirado en mis propias experiencias de lucha financiera. La aplicación fue un gran éxito, nos valió una prensa positiva y, lo que es más importante, ayudó a miles de personas a tomar el control de su futuro financiero. A medida que nuestra empresa creció, también lo hizo mi perfil público. Me empezaron a invitar a hablar en conferencias, a dar entrevistas para revistas financieras. Al principio la atención me hizo sentir incómoda. Estaba acostumbrado a trabajar detrás de escena, no a ser el centro de atención. Pero pronto me di cuenta de que esta plataforma me brindaba la oportunidad de inspirar a otros, en particular a mujeres, a seguir carreras en finanzas y tecnología. A menudo pensaba en la promesa que me había hecho cuando comencé este viaje: ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza. Ahora estaba en condiciones de hacer precisamente eso. Comencé un programa de tutoría dentro de nuestra empresa, específicamente destinado a ayudar a las mujeres a avanzar en los sectores tecnológico y financiero. Ver a estas mujeres crecer y triunfar se convirtió en uno de los aspectos más gratificantes de mi trabajo. No todo fue fácil, por supuesto. Todavía había noches en las que me quedaba despierto, dudando de mí mismo, preguntándome si realmente estaba hecho para este nivel de responsabilidad. El síndrome del impostor nunca desapareció por completo. Pero había aprendido a superar esas dudas, a confiar en mis habilidades y en las decisiones que me habían llevado a este punto. Mi vida personal había pasado a un segundo plano durante esta época de intenso crecimiento profesional. Tener citas parecía un lujo que no podía permitirme, tanto en términos de tiempo como de energía emocional. Pero no estaba solo. Había formado amistades cercanas con varios de mis colegas y Sara seguía siendo mi apoyo, siempre ahí para celebrar mis éxitos u ofrecerme un oído comprensivo cuando necesitaba desahogarme. Esa mañana en particular, mientras terminaba de prepararme para ir al trabajo, sentí una sensación de calma y confianza. Iba a ser un gran día. Nos reunimos con representantes de una empresa de tecnología más pequeña que esperaba asociarse con nosotros en un nuevo proyecto. Si el acuerdo se concreta, podría abrir nuevas e interesantes vías para nuestras dos empresas. Mientras conducía hacia la oficina, revisé mentalmente los puntos clave que quería discutir en la reunión. Estaba tan concentrado en mis pensamientos que casi pierdo el giro hacia el estacionamiento. Riendo de mí mismo, estacioné el auto y me dirigí al edificio. La recepcionista me saludó con una cálida sonrisa. «Buenos días, señora Walker. Los representantes de Bytetech ya están aquí. Su asistente los ha mostrado a la sala de conferencias principal». Le agradecí y me dirigí a mi oficina para tomar mi tableta y algunos documentos. Mientras caminaba, me desplacé por mis correos electrónicos, asegurándome de que no hubiera problemas de último minuto que debía abordar antes de la reunión. Mi asistente, Jackie, me estaba esperando fuera de la sala de conferencias. «Todo está configurado, Clara», dijo, entregándome una taza de café humeante, negra, tal como me gustaba. «¿Necesitas que me siente en la reunión?». Negué con la cabeza. «No, creo que puedo manejar Pero mantente cerca en caso de que necesite información adicional, ¿de acuerdo?». Jackie asintió y se retiró a su escritorio mientras abrí la puerta a la sala de conferencias. Puse mi sonrisa más acogedora cuando entré, lista para saludar a nuestros posibles nuevos socios. «Buenos días, todos. Soy Clara Walker, CEO de Techfin Innovations. Estoy emocionado de discutir las posibilidades de nuestra futura asociación». Mi voz se quedó mientras mis ojos aterrizaban en una cara familiar entre los representantes de Bytetech. Sentarse allí, luciendo más pequeño y más incierto de lo que lo había visto, era Víctor. Por un momento, el tiempo parecía quedarse quieto. Sentí una oleada de emociones, conmoción, ira, una punzada de ese viejo dolor, pero pasaron rápidamente, reemplazados por una extraña sensación de calma. Las rodillas de Víctor literalmente se doblaron cuando me reconoció, su rostro una máscara de incredulidad al darse cuenta de dónde cada uno de nosotros estaba ahora.
Respiré hondo, estabilizándome. Esta era mi sala de juntas, mi compañía, mi momento. No dejaría que los fantasmas de mi pasado descarrilen esta reunión o sacudieran mi confianza. Como decía, continué, mi voz fuerte y clara, estoy emocionado de discutir las posibilidades de nuestra futura asociación. ¿Comenzamos? Tomé mi asiento a la cabeza de la mesa, sintiendo el peso de los ojos de todos en mí. Víctor todavía estaba mirando, su boca ligeramente ágape. Los otros representantes de Bytetech parecían confundidos, sintiendo claramente la tensión pero no entendiendo su fuente. Durante la siguiente hora, dirigí la reunión con una profesionalidad que hubiera sido imposible para la vieja Clara. Describí nuestra propuesta, respondí preguntas y dirigí la discusión hacia un acuerdo mutuamente beneficioso. Todo el tiempo, podía sentir los ojos de Víctor en mí, una mezcla de asombro y arrepentimiento en su mirada. A medida que la reunión llegó a su fin, me puse para darme la mano al equipo de Bytetech. Cuando llegué a Víctor, nuestros ojos se encontraron. En ese momento, vi un parpadeo del hombre que alguna vez había amado, humillado, quizás un poco roto. Pero también vi algo más, reconocimiento. Reconocimiento de la mujer fuerte y capaz en la que me había convertido. Gracias a todos por venir, le dije, dirigiéndose a la habitación pero sosteniendo la mirada de Víctor. Nos pondremos en contacto con nuestra decisión final pronto. Cuando el equipo de Bytetech se presentó, Víctor se demoró detrás. Podía ver que quería decir algo, tal vez disculparse o explicar. Pero este no fue el momento o el lugar para esa conversación. Fue bueno verte, Víctor, le dije, mi tono educado pero firme. Espero que tengas un viaje seguro de regreso. Con eso, me volví y salí de la sala de conferencias, mis talones haciendo clic con confianza en el piso pulido. Cuando volví a mi oficina, sentí un peso de mis hombros, un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llevando. Me había enfrentado mi pasado y salí más fuerte. Había mostrado a Víctor, y lo más importante, yo mismo, cuán lejos había llegado. Pase lo que pase con el acuerdo de Bytetech, sabía una cosa segura, estaba exactamente donde estaba destinado a estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El día aún no había terminado, y todavía había trabajo por hacer. Pero mientras me sentaba en mi escritorio, me permití un momento para apreciar el viaje que me había traído aquí. Desde las cenizas de mi antigua vida, había construido algo hermoso y poderoso. Y esto fue solo el comienzo. El resto del día pasó en un borrón de reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos interminables. Pero a pesar de todo, mi mente seguía volviendo a ese momento en la sala de conferencias cuando vi a Víctor por primera vez. La conmoción en sus ojos, la forma en que sus rodillas casi habían dado, era una imagen que no podía sacudir. Cuando la oficina se vació lentamente y el cielo fuera de mi ventana giró un índigo profundo, me encontré solo con mis pensamientos. Debería haber estado revisando la propuesta de Bytetech, sopesando los pros y los contras de la asociación potencial. En cambio, estaba reproduciendo cada momento de ese breve encuentro con mi ex esposo. Un suave golpe en la puerta de mi oficina me sacudió de mi ensueño. Era Jaque, mi asistente, parecía preocupado. Clara. Lamento molestarte, pero hay alguien aquí para verte, dijo, su voz duda. Dice que su nombre es Víctor y que es importante. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí quería decirle a Jaque que lo enviara, que mantuviera la distancia profesional que había mantenido durante nuestra reunión. Pero otra parte, una parte que pensé que había enterrado desde hace mucho tiempo, tenía curiosidad. ¿Qué podría tener que decir Víctor después de todo este tiempo? Está bien, Jaque, me escuché decir. Envíalo adentro. Cuando Jaque se fue, me puse de pie y me moví al frente de mi escritorio, apoyándolo ligeramente. Quería enfrentar a Víctor en mis pies, sin estar sentado detrás del símbolo de mi nueva posición y poder. No se trataba de la CEO Clara enfrentando a una asociación de negocios. Se trataba de Clara, la mujer que enfrenta al hombre que una vez había sido su esposo. Cuando Víctor entró, no se parecía en nada al empresario seguro de la reunión de esta mañana. Su corbata se aflojó, su cabello ligeramente despeinado como si hubiera estado pasando las manos a través de ella repetidamente.
Se detuvo a unos metros de mí, sus ojos deambulaban por mi cara como si me estuviera viendo por primera vez. Clara. Comenzó, su voz temblando, llena de una emoción que no pude colocar. No lo sabía, no me di cuenta. Levanté una mano, silenciándolo. Mi voz era estable, afilada cuando hablé. ¿No sabías que, Víctor? ¿Que era más que la pequeña y tranquila esposa que pensaste que tenías? ¿Qué podría lograr más sin que me detuvieras? Él se estremeció ante mis palabras, y por un momento, vi un parpadeo del viejo vencedor, el hombre que me había arrastrado de mis pies en la universidad, que me había prometido el mundo. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que apenas reconocí. Lo siento, dijo, las palabras aparentemente arrastradas desde el fondo de él. Sé que no cambia nada, pero lo siento mucho por lo que te hice. Me reí, pero no había humor. Tienes razón. No cambia nada. Víctor dio un paso más cerca, sus manos extendidas en un gesto de alegato. Clara, por favor. Cuando te vi en esa sala de conferencias, luciendo tan segura, tan poderosa, me di cuenta de lo tonto que había sido. Lo que había tirado. Podía sentir que mis paredes cuidadosamente construidas comenzaron a desmoronarse. El dolor, la ira, la traición, las emociones con las que pensé que había lidiado hace mucho tiempo regresó corriendo. ¿Tienes alguna idea de lo que me hiciste, Víctor? ¿Sabes cuánto tiempo me llevó reconstruir mi vida después de desgarrarla? Él asintió, sus ojos brillaban con lágrimas sin derrames. Lo hago ahora. Al verte hoy, escuchar sobre tu éxito, me hizo darme cuenta de cuánto destruí. No solo nuestro matrimonio, sino tu confianza, tu autoestima. Me alejé de él, caminando hacia la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban a continuación, recordándome esa noche que había dejado nuestro apartamento, inseguro de mi futuro. ¿Por qué estás aquí, Víctor? ¿Qué quieres de mí? Lo escuché respirar profundamente. Quiero la oportunidad de hacer las cosas bien. Para mostrarte cuánto he cambiado, cuánto lo siento por todo lo que hice. Me dio la vuelta, la ira en mi pecho. ¿Crees que esta es una oportunidad para la redención? No lo es. Me tiraste, y ahora tienes que vivir con eso. Los hombros de Víctor se desplomaron, la derrota escrita en su rostro. Lo sé. Sé que no merezco tu perdón. Pero verte hoy, darse cuenta de lo que perdí. No podría alejarme sin al menos tratar de disculparme. Por un largo momento, nos quedamos en silencio. Estudié la cara de Víctor, tratando de reconciliar al hombre antes que yo con el que me había golpeado esa fatídica noche. Parecía más viejo, más cansado. Había una tristeza en sus ojos que no había estado allí antes. Finalmente, hablé, mi voz más suave pero no menos firme. Víctor, aprecio tu disculpa. Pero tienes razón, no mereces mi perdón. Lo que hiciste, no se puede deshacer con un simple, lo siento. Él asintió, aceptando mis palabras. Entiendo. Simplemente, necesitaba que supieras cuánto lamento lo que hice. Qué orgulloso estoy de lo que has logrado. Sentí una extraña mezcla de emociones sobre mí, ira, tristeza e inesperadamente, lástima. El hombre de pie ante mí era una sombra del vencedor que una vez había amado. En ese momento, me di cuenta de que, aunque había surgido de las cenizas de nuestro matrimonio fallido, lo habían consumido. Gracias por decir eso, le dije, sorprendido al descubrir que lo decía en serio. Pero Víctor, necesitas entender algo. Mi éxito, mi felicidad, no están a pesar de lo que hiciste. Son por eso. Su ceño fruncido en confusión, y continué, esa noche, cuando me golpeaste y me dijiste que me fuera, era la llamada de atención que necesitaba. Me hizo darme cuenta de que había estado viviendo mi vida, atenuando mi propia luz para hacerte brillar más. Los ojos de Víctor se abrieron cuando el peso de mis palabras se hundió. Clara, yo. Pero no terminé. No te estoy diciendo esto que te haga sentir mejor, Víctor. Te lo digo porque quiero que entiendas que la redención no es algo que pueda darte. Es algo que debes encontrar para ti. Él asintió lentamente, una mezcla de comprensión y arrepentimiento de cruzar su rostro. Tienes razón.
lo veo ahora. Solo, desearía que las cosas pudieran haber sido diferentes. Yo también, admití. Pero no lo son. Y ahora ambos tenemos que vivir con las elecciones que hemos tomado. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestra historia compartida colgando entre nosotros. Finalmente, Víctor habló. ¿Qué pasa ahora? Con Baitetech, quiero decir. Me enderecé, volviendo a mi papel como CEO. Eso depende de si la asociación tiene sentido para Techfin. No dejaré que nuestra historia personal influya en una decisión comercial, Víctor. Espero que puedas hacer lo mismo. Él asintió, un parpadeo de respeto cruzando su rostro. Por supuesto. Yo debería ir. Gracias por escucharme, Clara. Cuando se volvió para irse, llamé, ¿Víctor? Hizo una pausa, mirándome. Espero que encuentres lo que estás buscando. Realmente lo hago. Una triste sonrisa cruzó su rostro. Gracias, Clara. Y felicitaciones. Por todo. Con eso, se había ido, dejándome solo en mi oficina una vez más. Me hundí en mi silla, drenada emocionalmente. Al ver a Víctor, confrontar nuestro pasado, había provocado sentimientos que pensé que había descansado. Pero mientras me sentaba allí, viendo las luces de la ciudad centelleando fuera de mi ventana, me di cuenta de algo importante. El encuentro no me había sacudido como podría haber hecho una vez. En cambio, había reafirmado cuán lejos había llegado. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Sara, ¿estás libre para una cena tardía? He tenido bastante día y podría usar un amigo. Una hora después, estaba sentado frente a Sara en nuestro pequeño restaurante italiano favorito, contando los eventos del día sobre una copa de vino. Cuando terminé mi historia, Sara llegó a la mesa y apretó mi mano. Clara, estoy muy orgullosa de ti, dijo, sus ojos brillaban. La forma en que manejaste a Víctor, tanto en la reunión como después, has venido tan lejos de esa noche en mi sofá. Sonreí, sintiendo una calidez extendida a través de mí que no tenía nada que ver con el vino. Sabes, ver a Víctor hoy me hizo darme cuenta de algo. Durante tanto tiempo, estaba enojado con él por lo que hizo. Pero ahora, estoy casi agradecido. Sara levantó una ceja. ¿Agradecido? Asentí. Si no hubiera hecho lo que hizo, podría nunca haber encontrado la fuerza para convertirme en quien soy ahora. Podría haberme quedado en ese matrimonio infeliz, siempre preguntándome qué podría haber sido. Cuando terminamos nuestra comida y nos despedimos, sentí que una sensación de paz me asentó. El encuentro con Víctor no había sido fácil, pero había sido necesario. Me había permitido cerrar un capítulo de mi vida que había quedado sin terminar. Caminando de regreso a mi auto, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de inversión. Las acciones que habían comenzado todo este viaje, la que Víctor me había llamado bruja para invertir, todavía estaba en mi cartera. Había crecido exponencialmente durante el año pasado, un recordatorio constante del momento en que mi vida había cambiado. Por un momento, consideré venderlo. Se sentía como el paso final para dejar ir mi pasado. Pero luego sonreí y guardé mi teléfono. Esa acción no fue solo un recordatorio de lo que había perdido. Era un símbolo de lo que había ganado, mi independencia, mi confianza, mi nueva vida. Mientras conducía a casa, me sentí más ligero que en años. La inesperada apariencia de Víctor había provocado viejos recuerdos, pero también me había mostrado cuánto había crecido. Ya no era la mujer que necesitaba su aprobación o temía su ira. Fui Clara Walker, CEO, survivor y arquitecto de mi propio destino. Mañana traería nuevos desafíos, decisiones sobre la asociación Baitetech, las estrategias para el crecimiento de Techfin y el acto de liderazgo de malabarismo constante. Pero por esta noche, estaba contento. Me había enfrentado a mi pasado y salí más fuerte. Cualquiera que sea el futuro, supe que estaba listo para ello. Cuando me subí a mi camino de entrada, tomé una nota mental para llamar a mi mentor de la firma financiera mañana. Era hora de expandir nuestro programa de liderazgo femenino. Después de todo, la redención puede no ser gratuita, pero empoderamiento. Eso era algo que podía dar libremente,
ayudando a otras mujeres a encontrar sus propios caminos hacia el éxito y la felicidad. Con ese pensamiento, entré en mi casa, listo para lo que el mañana pueda traer. Las semanas posteriores a mi encuentro con Víctor fueron un torbellino de actividad. Me puse al trabajo con un vigor renovado, decidido a usar la energía de nuestra confrontación como combustible para un cambio positivo. La asociación Maitetech fue evaluada a fondo, y a pesar de mi historia personal con Víctor, me aseguré de que nuestra decisión se basara únicamente en los méritos comerciales. Al final, decidimos avanzar con una versión modificada de la asociación. Era la elección correcta para TechFin, y estaba orgulloso de la capacidad de mi equipo para separar los sentimientos personales de las decisiones profesionales. Cuando llamé a Víctor para informarle de nuestra decisión, su voz estaba llena de una mezcla de alivio y respeto. «Gracias, Clara», dijo. «Prometo que no te arrepentirás de esta decisión». «Estoy seguro de que no lo haré», respondí, manteniendo mi tono profesional. Esta asociación tiene el potencial de beneficiar enormemente a nuestras compañías. Aprovechemos al máximo. Mientras colgaba el teléfono, sentí una sensación de cierre. Víctor ahora era solo otro socio comercial. Nuestra historia personal se presentó en el pasado donde pertenecía. Con ese capítulo realmente cerrado, dirigí mi atención al futuro. El programa de liderazgo femenino que había comenzado en TechFin estaba ganando terreno, y decidí que era hora de llevarlo al siguiente nivel. Me comuniqué con mi antigua mentor, Diane, quien primero me había dado una oportunidad en el mundo de las finanzas. «Clara, cariño». La cálida voz de Diane llenó la línea. Me preguntaba cuándo llamarías. «He estado siguiendo tu progreso, estás haciendo olas en la industria, niña». Me reí, sintiendo una oleada de afecto por la mujer que había creído en mí cuando estaba comenzando. «Gracias, Diane. En realidad, es por eso que estoy llamando. Tengo una idea que quiero dirigirte». Durante la próxima hora, Diane y yo hicimos planes para un programa de tutoría en toda la industria para mujeres en finanzas y tecnología. La idea era emparejar a líderes establecidos como nosotros con talento prometedor, brindando orientación, apoyo y oportunidades de crecimiento. «Es brillante, Clara», dijo Diane cuando terminé de describir el plan. «Cuente conmigo. Y conozco al menos una docena de otras mujeres que aprovecharían la oportunidad de participar». Los siguientes meses fueron un borrón de reuniones de planificación, sesiones de estrategia nocturna e innumerables tazas de café. Llamamos a nuestra iniciativa Breaking Chance, un guiño para romper las cadenas de limitaciones a menudo a las mujeres en nuestra industria. El evento de lanzamiento de las cadenas de ruptura se llevó a cabo en una noche de otoño fresca. Mientras estaba parado en el podio, mirando un mar de caras, algunos familiares, muchos nuevos, sentí una oleada de emoción. «Damas y caballeros», comencé, mi voz constante y clara. «Estamos aquí esta noche porque creemos en el poder del potencial. Creemos que el talento no conoce género, que la innovación no conoce límites. Romper las cadenas es más que un programa de tutoría. Es un movimiento». Mientras hablaba sobre mi propio viaje, de una mujer que dudaba de su propio valor para el CEO de una empresa próspera, vi cabezas asintiendo, ojos brillantes de reconocimiento y esperanza. No me rehuí de las partes más oscuras de mi historia, incluida mi experiencia con la violencia doméstica. No fue fácil de compartir, pero sabía que era importante. «Me pongo delante de ti hoy no a pesar de mi pasado, sino por eso», dije, mi voz se fortalece. «Cada obstáculo, cada revés, cada momento de duda, todos me llevaron aquí. Y ahora, es nuestro turno de levantar a otros, ser los mentores que deseamos que tuviéramos cuando comenzamos». La respuesta fue abrumadora. Al final de la noche, teníamos más mentores y aprendices que se inscribieron de lo que inicialmente esperábamos. Mientras me mezclaba con la multitud, dándome la mano e intercambiando información de contacto, sentí un sentido de propósito más fuerte que nunca. Una mujer joven, apenas fuera de la universidad, se me acercó con lágrimas en los ojos. «Señora Walker», dijo, su voz temblando ligeramente. «Tu historia es muy similar a la mía. Estaba empezando a pensar que no pertenecía a esta industria, pero escuchándote hablar esta noche me ha dado esperanza». Apreté su mano, recordando cómo me había sentido a su edad. «¿Cómo te llamas?».
Zoe, respondió ella. Bueno, Zoe, déjame decirte algo, le dije, mirándola a los ojos. Absolutamente perteneces aquí. Y me aseguraré de tener todas las oportunidades para demostrarlo. Cuando el evento terminó, Sara me encontró junto al bar, sonriendo de oreja a oreja. Clara Walker, dijo, tirando de mí en un abrazo. Mírate, cambiando el mundo una tutoría a la vez. Me reí, sintiendo una mezcla de agotamiento y emoción. No sé sobre cambiar el mundo, pero si podemos cambiar incluso algunas vidas, valdrá la pena. En los meses que siguieron, las cadenas de ruptura crecieron más allá de nuestras expectativas más salvajes. Nos asociamos con universidades, ofreciendo pasantías y becas a estudiantes prometedoras. Organizamos talleres y conferencias, reuniendo a mujeres de todos los niveles de la industria para compartir conocimientos y experiencias. El impacto fue tangible. Comencé a recibir correos electrónicos y cartas de mujeres en todo el país, compartiendo sus historias sobre cómo el programa les había ayudado a ganar confianza, asegurar promociones o incluso comenzar sus propias empresas. Una tarde, mientras revisaba algunas propuestas en mi oficina, Jaque llamó a mi puerta. Clara, hay alguien aquí para verte. Ella dice que es una vieja amiga. Curioso, le dije que la enviara. Para mi sorpresa, fue Diane. «Oh, sorpresa», dijo, barriendo la habitación con su estilo habitual. Estaba en el vecindario y pensé en pasar por ver a la mujer de la hora. Me puse de pie para saludarla, realmente feliz de ver a mi viejo mentor. «Diane. Esto es inesperado. ¿Qué te lleva a Chicago?» Se instaló en la silla frente a mi escritorio, sus ojos brillaban. «Oh, ya sabes, un pequeño negocio, un poco de placer. Pero sobre todo, quería verte en acción, C.O. Walker». Pasamos la próxima hora poniéndose al día, discutiendo el progreso de las cadenas de ruptura y las últimas tendencias de la industria. A medida que nuestra conversación llegó a su fin, la expresión de Diane se volvió seria. «Clara», dijo, inclinándose hacia adelante. «Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Cuando te conocí, vi potencial. Pero lo que has logrado, lo que estás haciendo por otras mujeres, está más allá de todo lo que podría haber imaginado». Sentí una forma global en mi garganta. «Gracias, Diane. No podría haberlo hecho sin su orientación». Ella agotó mis palabras. «Tonterías. Lo tuviste en ti todo el tiempo. Solo te di un pequeño empujón en la dirección correcta». Cuando Diane se fue, me encontré reflexionando sobre cuán lejos había llegado. Desde la mujer asustada e incierta que había huido de su matrimonio con nada más que una maleta, hasta el CEO de una compañía exitosa y el fundador de un innovador programa de tutoría. El viaje no había sido fácil, pero cada paso había valido la pena. Esa noche, mientras me preparaba para salir de la oficina, recibí un correo electrónico que me hizo detener. Era de Víctor. Por un momento, mi dedo se cernía sobre el botón eliminar. Pero la curiosidad me superó, y la abrí. «Querida Clara», decía. «Escuché sobre tu iniciativa de las cadenas de ruptura. Solo quería decir felicitaciones. Lo que estás haciendo es importante. Sé que nuestra historia es complicada, pero realmente estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Cambiando vidas, Clara nunca duda de eso». Leí el correo electrónico 2 veces, una mezcla de emociones sobre mí. No había amargura, ni enojo, solo un reconocimiento tranquilo de lo lejos que ambos habíamos llegado. Hice clic en responder y escribí un mensaje simple: «Gracias, Víctor. Espero que estés encontrando tu propio camino a seguir». Cuando envié el correo electrónico, sentí que los últimos restos de mi antigua vida se caían. Las cadenas que una vez me habían atado, a Víctor, a la duda, a temer, estaban bien y verdaderamente rotas. Reuní mis cosas y salí de la oficina, asintiendo con la cabeza a los pocos empleados que todavía están en sus escritorios. Cuando salí al aire fresco de la tarde, respiré profundamente, sintiendo que la satisfacción me lavó. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Sara: «¿Bebidas para celebrar el último éxito de las cadenas de ruptura?». Sonreí y volví a escribir: «Absolutamente. Conocerte en nuestro lugar habitual en 20».
Mientras caminaba hacia mi auto, pensé en el viaje que me había traído aquí. El dolor, las luchas, los triunfos, todos me habían dado forma a la mujer que era hoy. Y esa mujer era alguien que estaba orgulloso de ser. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que el camino por delante siempre sería suave. Habría desafíos, contratiempos, momentos de duda. Pero estaba listo para ellos. Más que eso, estaba emocionado por ellos. Porque con cada obstáculo superado, cada miedo conquistó, me hice más fuerte. Mientras conducía por las calles de la ciudad, las luces de Chicago brillaban a mi alrededor, sentí una oleada de gratitud. Gratitud por los amigos que me habían apoyado, por los mentores que me habían guiado, y sí, incluso por las dificultades que me habían fortalecido. El futuro se extendió delante de mí, lleno de posibilidades. Y estaba listo para abrazar cada uno de ellos. Porque yo era Clara Walker, sobreviviente, líder, mentor. Y mi historia estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba.